Las formas sociales y políticas en las que los pueblos pueden entrar y permanecer no están sujetas a su arbitrio, sino determinadas por su carácter y su pasado. Manuel Azaña. Distinguidos ponentes y asistentes, es un honor darles la más cordial bienvenida al tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Los acompañamos Paola Arena Huerta y su servidor Ricardo Won Gibarrón a nombre del comité organizador de este congreso, a quien nos complace acompañarlos en la conducción de este evento. Agradezco su participación en este espacio virtual en el que nos encontramos reunidos desde diferentes partes del mundo para compartir conocimiento, explorar nuevas ideas y experiencias. En este panel, proyectos sociales, agenda política, ética y participación. Los especialistas son los siguientes. Es un honor presentar a la doctora María Emily Reiko Ito Sugiyama, quien es doctora por la Facultad de Psicología de la UNAM, en donde labora desde hace más de 40 años. Actualmente ocupa la presidencia del Comité de Ética de Investigación de dicha facultad y funge como consejera suplente en el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Ha impartido asignaturas a nivel licenciatura, maestría y doctorado, tanto dentro como fuera de la UNAM, así como cursos de actualización para profesores en diversas universidades del país, especialmente acerca de los métodos de investigación. Ha dirigido más de 90 tesis y publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, 4 libros en coautoría y 15 capítulos del libro. Le cedo la palabra a la especialista, la doctora María Emily Reiko Ito Sugiyama. Muchas gracias. Les damos la más cordial bienvenida a este panel. Esperemos que resulte de interés lo que les tenemos preparado. Me voy a permitir, antes para iniciar, hacer la presentación de las dos personas que también van a participar. El maestro Diego Falcón Manzano y el maestro Héctor Miguel Corral Estrada. El maestro Falcón Manzano es licenciado en Psicología por la UNAM, ganador del Premio Nacional de Tesis de Psicología de CENEIP en 2016, titulado con honores en la maestría en Psicología Social Comunitaria por la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Es especialista en psicología social, particularmente en temáticas relativas a psicología social comunitaria, identidad cultural, medicina tradicional, memoria colectiva, violencia, migración y tortura. Con amplia experiencia en organizaciones humanitarias, desarrollando estrategias de identificación y traslado de poblaciones víctimas de violencia extrema para su atención integral, así como la difusión de proyectos enfocados en poblaciones psicosocialmente vulnerables y en el desarrollo de materiales digitales y audiovisuales. Ha sido creador y facilitador de talleres vivenciales en diversos temas con distintas organizaciones públicas, privadas, nacionales e internacionales. Y también es docente universitario a nivel licenciatura en la UNAM. También ha presentado en coloquios y congresos nacionales e internacionales y ha sido vocero a nivel de prensa audiovisual y escrita, tanto nacional e internacional, para diversas organizaciones humanitarias y de desarrollo social. El maestro Héctor Miguel Corral Estrada, marica, defensor de derechos humanos enfocados al VIH y la diversidad sexual desde hace 20 años. Experto en el diseño de proyectos sociales, evaluación e investigación en materia de política pública relacionada con salud, género, diversidad sexual, VIH y juventudes. Es profesor responsable del módulo denominado Sexo, Género y Salud del Diplomado de Relaciones de Género del CIEG de la UNAM. Es candidato a doctor en el Programa de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Su investigación se centra en el papel del modelo hegemónico de salud en la reconfiguración del imaginario social sobre el SIDA en hombres gay en Latinoamérica. Es licenciado en Psicología por la UABC, maestro en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte, con estudios en Psicología Social Comunitaria por la Universidad de Buenos Aires. Ha coordinado proyectos de investigación en México, Latinoamérica y el Caribe y en África. También ha sido coordinador nacional de la Coalición de Jóvenes por la Educación y Salud Sexual, delegado mexicano en temas de VIH ante la Asamblea General de la ONU,
vocal titular del Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida y presidente del Comité Binacional de VIH San Diego, Tijuana. Es ex becario de la Embajada de los Estados Unidos en México en el programa de Líderes Internacionales y Asuntos LGBT. Bueno, pues una vez que hemos procedido a la presentación de quienes vamos a compartir con ustedes estos minutos, vamos a proceder ahora a hacer unas breves presentaciones de las ideas que queremos plantear para después iniciar un diálogo con ustedes y entre nosotros. Bueno, entonces me voy a permitir, en primer lugar, presentarles el breve trabajo introductorio que he preparado. Este trabajo se tratará de dos conceptos interesantes de relativo puño, que son la diversidad y la interseccionalidad, y precisamente cómo se podrían jugar estos dos conceptos, estas dos perspectivas en el diseño y en la evaluación de programas sociales. El objetivo es presentar propuestas para responder a los retos éticos que plantean las perspectivas de la diversidad y de la interseccionalidad al diseñar y evaluar programas sociales. Tenemos que las políticas sociales en América Latina han sido diseñadas a partir de los ideales de la modernidad y del liberalismo, que se asume como igualitario y comunitario. La modernidad, vamos a recordar, proviene básicamente de la Ilustración, es decir, de la época de la Revolución Francesa. Y desde entonces se propuso la existencia del individuo. Y a partir de ese momento, la mirada individualista es la que ha prevalecido en el mundo occidental. Este liberalismo, que se asume como igualitario y comunitario, propone la integración de las diversidades culturales, pero la pregunta que nos podemos hacer es ¿quién integra a quién o quién tendría, verdad, el derecho de asimilar a los demás? Y el reconocimiento de las diversidades culturales, y aquí también nos podríamos preguntar si es para darles un lugar o si es para discriminar o marginar. ¿Por qué? Porque estamos pensando justamente en que esta mirada, esta propuesta liberal, proviene de una postura etnocéntrica y androcéntrica, ¿sí? Es decir, leamos Europa Occidental y en la actualidad también los Estados Unidos y Canadá, que provienen de esa cultura y que en una fachada de universalismo lo que han hecho es imponer sus valores y sus perspectivas. Ahora, la idea ahora es pensar lo societal, es decir, las instituciones sociales, ¿sí? Para entender que en cada sociedad las ideas son diferentes y por lo tanto lo que entendemos como lo correcto y lo válido solamente lo es en un espacio específico y no de manera universal. También se está pensando o proponiendo que la ética podría ser una actividad natural de los seres humanos en tanto comparten un grupo, comparten una ideología, comparten una identidad y que el trabajo que tendríamos que hacer como miembros de esos grupos sería cuidar de la prevalencia, de la duración, ¿no? El futuro de este grupo. Y que finalmente el razonamiento moral, la moral y las costumbres son muy propias de cada lugar, de cada región y de cada cultura. El tema de la interseccionalidad precisamente es porque se piensa que todos estamos siendo clasificados en diferentes categorías sociales, pero que finalmente están bajo un criterio de subordinación. Las mujeres subordinadas a los hombres, la diversidad sexual subordinada a la heteronorma, las personas de grupos de acuerdo con su color de piel, entre más oscura la piel, hay más subordinación, etcétera, etcétera. Y que finalmente, ¿no? Estamos pensando que cada uno de nosotros no pertenece solamente a un grupo, sino a diversos grupos, y estamos atravesados por todos ellos. Entonces, justamente el feminismo, ¿no? Nos ha ayudado a mirar
que las relaciones no solo son sexistas, sino también racistas y clasistas, entre otras. Y que finalmente esta forma de entender a la sociedad, de dividirla y de clasificarla, ha permitido o ha provocado, ¿sí?, el mantenimiento de las desigualdades. Es decir, en vez de que el reconocimiento a la diversidad sea para la tolerancia y el respeto, resulta que se ha vuelto el mecanismo para discriminar y para mantener la subordinación de los grupos que no son blancos caucásicos. Y precisamente por eso esta idea de diversidad, pensando en que entonces no somos categorías y no somos jerarquías, sino simplemente los seres humanos. Somos diversos, ¿sí? Y que todos tenemos derechos y que se pueden cuestionar estos valores dominantes de que la persona es más importante si es de piel más clara, es más importante si tiene más recursos económicos, es más importante si pertenece a un país desarrollado, ¿sí? Y que lo que tenemos que hacer y lo que se está buscando es que estas diferentes identidades sean reconocidas. Tomando esto en cuenta y ya remitiendo a la idea de las políticas públicas, precisamente si nos regresamos al siglo XVII, cuando se habla de los estados-nación y que deben de estar unidos por una historia, una cultura, una religión, un sistema jurídico y una ciudadanía, sí, estamos viendo que finalmente son las bases para el liberalismo individual igualitario, que propone la igualdad de oportunidades. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué tan justa es una igualdad sobre una base social desigual? Y para ello entonces empiezan a emitir, a promulgar leyes proteccionistas que nuevamente, ¿no?, habría que preguntarnos si ese proteccionismo, este supuesto paternalismo, no es sino una forma de sujeción y de sumisión, ¿sí? Y entonces, en realidad lo que encontramos es que se están incorporando los diversos grupos, ¿no?, a través de esta idea de alfabetización, modernización, cristianización, etcétera, etcétera. Simplemente es estarlos incorporando a un mercado para volvernos consumidores de sus productos y de sus estilos de vida. Entonces, algunas reflexiones que yo estuve buscando, ¿no?, colectando de distintos autores, algunas con las que estoy más o menos de acuerdo, otras con las que estoy menos de acuerdo, ¿no? Pero me gustaría compartir con ustedes justamente para que podamos reflexionar hacia dónde o desde dónde debemos partir para el diseño de políticas públicas y también para evaluar especialmente los impactos de los diferentes programas sociales, ¿sí? Entonces, estos programas deben ser coherentes y apropiados a las condiciones locales. Es lo que se ha dado por llamar sensibilidad cultural. Y lo que es importante, útil, necesario, deseable en una cultura, no necesariamente lo va a ser en otro lugar. También replantear los parámetros y los indicadores que estamos usando para clasificar y conocer a los diferentes grupos o decidir por qué un grupo requiere de cierta ayuda o de cierto programa. Porque creo que también allí estamos mirando no desde la perspectiva de las personas y de los grupos, sino desde la perspectiva de quien detrás del escritorio está diseñando estas políticas. También identificar las capacidades de las personas en el manejo de sus recursos y en el aprovechamiento de las oportunidades, porque tenemos la idea de que una persona desvalida, una persona marginada, una persona pobre, no tiene capacidades, ¿no? Y esa es también una forma muy egocéntrica o etnocéntrica de estar evaluando a las personas. También, esta es una mirada pragmática, utilitarista, norteamericana, en realidad, porque los autores que lo proponen son norteamericanos, ¿no?, en donde dicen que más que la precisión científica y la validez científica, tendríamos que estar pensando en lo que es práctico y útil para hacer una intervención en un momento dado.
Algo que es muy importante es promover la participación de las personas con las que estamos trabajando, no solamente como beneficiarios, sino en el diseño y puesta en marcha tanto de los programas como de las evaluaciones. Es decir, el impacto no estaría medido por las metas que yo he fijado, sino en realidad por cómo ven si benefició, ayudó o no, impulsó algo mi programa, o a veces, ¿verdad? Llegamos a generar muchas disputas, muchas diferencias, por ejemplo, con el programa de solidaridad y con todos estos, en donde de repente personas, vecinos, ¿por qué unos sí eran beneficiarios del programa y otros no? Y entonces, en vez de beneficiar a las personas, lo que se genera son rencillas, ¿no? Malestares dentro de la propia comunidad. Y justamente afianzar contextos que conduzcan a relaciones sociales más robustas, y esto es bastante abstracto, ¿no? Entonces, lo que propongo yo es preguntarnos ya desde una perspectiva crítica cómo podrían ser las cosas. Es decir, tal vez pensar ya no en igualdad, sino en equidad. Cuando haya conflictos y diferencias y puntos de vista divergentes, el diálogo, anteponer el diálogo a cualquier otra acción. Finalmente, reconocer al otro en su lugar de persona y ser humano, igual que yo, ¿no? Y no como una persona desvalida, como una persona discapacitada, etcétera. Y que justamente podamos crear escenarios y foros que puedan legitimar la palabra, el decir de los demás. Y no solamente el mío, porque yo soy la autoridad, porque yo soy el comité organizador, porque yo soy el representante, ¿no? de alguna institución, sino en realidad legitimar desde el lugar que cada quien habla y que cada quien propone y participa. Y lo más importante, reconociendo que la investigación social, el quehacer y por lo tanto también el diseño de políticas, la evaluación de políticas, tienen intenciones políticas. No nos podemos sustraer de nuestra actividad, no nos podemos sustraer de la polis. Por lo tanto, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer tienen también intenciones políticas y tienen un impacto a ese nivel. Entonces, con esto yo terminaría de plantear las ideas que quiero poner sobre la mesa para nuestro panel. Ahora le pediría yo al maestro Diego Falcón que pudiera compartirnos sus propuestas. Muchísimas gracias, Emily. Pues nada, buenas noches, buenas noches, Emily, buenas noches, Miguel, y a todas las personas que están conectadas y conectados para este foro. Pues yo voy a presentar un trabajo que va un poco como a la base de lo que estás escribiendo, Emily, que tiene que ver con la forma en la que se operativiza en el terreno mucho de lo que en macro vamos a ver a nivel de políticas públicas, ¿no? Entonces, pues bueno, el trabajo que yo voy a exponer se titula Identificación de necesidades, apoyo y marketing social, consideraciones éticas en su implementación en el diseño de proyectos sociales, ¿va? Y bueno, el objetivo de esta presentación va a ser analizar las relaciones que mantienen las empresas con las instituciones financiadoras públicas y privadas, con las comunidades, específicamente proyectos y programas de apoyo social, así el rol que cumplen o deberían de cumplir en estas dinámicas, la identificación de necesidades, aunado al papel que juega el marketing social en términos de aceptabilidad, éxito, sustentabilidad y viabilidad económico-social. A esto me refiero a que el elemento principal sobre el que se va a iniciar, previo inclusive a que se ejecuten los programas desde la idea y que va a permanecer hasta el momento de la evaluación y mirar los impactos que sean sostenibles y sustentables, va a estar anclado en las necesidades. Entonces, una parte muy importante en la que me voy a enfocar es a hablar sobre el rol para mí magistral que cumplen las necesidades o la valoración adecuada de necesidades en toda esta dinámica. Lo primero es comprender que los ritmos del mundo actual están insertos en dinámicas atemporales, ageográficas y asincrónicas. Estamos en un mundo globalizado no solo a nivel de tecnología, sino a nivel de información y a nivel de procesos culturales y sociales.
Estas asincronías han marcado un cisma desde las relaciones sociales más sencillas, las interlocuciones entre iguales, hasta los más complejos procesos humanos, ¿no? Los que podemos analizar en lo macro. Modificar la sociedad implica impactar en la cultura y la industria, ya que ambas representan conglomerados de necesidades y satisfactores con una profunda vinculación. En este trabajo yo voy a hablar sobre la vinculación entre comunidades y instituciones financiadoras públicas o privadas o empresas, pero no me voy a ir por el lado laboral. Voy a hablar sobre los procesos de desarrollo social y los roles que potencialmente pudieran estar cumpliendo ambos grupos, ¿no? Lo primero es determinar qué son las necesidades, ¿no? En términos comunitarios. Si nos vamos al diccionario, la RAE nos dice que una necesidad, entre otras tantas aseveraciones, es una carencia o una falta, ¿no? Pero esto queda muy reducido a lo que nosotros tratamos de analizar cuando vemos proyectos de desarrollo social. Nosotros vamos un poco más del lado, bajo esta postura, del lado de la psicología social comunitaria, y retomamos un poco una idea de Maritza Montero, donde plantea que cuando hablamos de necesidades, tienen que ser vistas como la capacidad requerida y existente para su potencial satisfacción, sea esta física o inmaterial. Es decir, no solamente las necesidades las podemos valorar en términos de carencia o falta, las necesidades también tienen que ser valoradas en términos de las capacidades requeridas para poder hacer frente a estas necesidades. Si no, estaríamos en un rol muy pasivo, y justo a lo que nosotros propulgamos es ser actores activos de los procesos de transformación social. El tema de las necesidades es complejo, es más complejo de lo que parece, pues existen diferentes gradaciones que determinan no solo la existencia de estas, sino la forma en que podrían ser afrontadas, ¿no? Y esto tiene que ver con procesos cognitivos y con procesos emocionales, y también con quiénes son las personas que están autorizadas o capacitadas para determinar si algo es una necesidad o no. Existen necesidades percibidas y necesidades sentidas, donde las primeras son de carácter cognitivo y las segundas son cognitivo-afectivas. Para plantear la base de lo que yo quiero explicar, simplemente me gustaría enunciar 4 tipos de necesidades principales, que son las que van a estar dando pie a todo lo que yo voy a ahondar más adelante. Lo primero son las necesidades sentidas, que son aquellas que son consideradas como tal por la mayoría de los integrantes de la comunidad. La comunidad sabe qué necesidades tiene, las tiene identificadas, más allá de si hacen algo o no por afrontarlas aparentemente. Hay necesidades percibidas, que son aquellas identificadas por agentes externos, interpretando lo que la comunidad les dijo, ¿no? Ellos identifican algunas cuestiones y las gradan de alguna forma. Hay necesidades inferidas, que son las que determinan los agentes externos, muchas veces de las empresas o las financiadoras, sin siquiera tomar en cuenta la voz de la comunidad. Simplemente dicen: lo que yo miro que falta es esto y aquello desde mi voz experta, ¿no? Y lo último son las necesidades creadas, que estarían tal vez un poco más arraigadas como tal a la industria o a la moda, que son cuestiones que no son requeridas en la comunidad, pero que se van insertando y se van volviendo necesidades. Acá podemos pensar, justo esta semana ayer se estrenó el nuevo iPhone 15, ¿no? Entonces, esta es una necesidad que pudiera para ciertos sectores volverse una necesidad del poder accesar o adquirir este tipo de objetos. Las necesidades en cuanto a las instancias financiadoras. Bueno, las instancias financiadoras muchas veces tienen intereses loables por cumplir con apoyar. Cuando ellos identifican ciertas necesidades en las comunidades, muchas veces tienen el interés de poder apoyar. Pero hay una cuestión con las instancias financiadoras, que tienen que cumplir con cronogramas que justifiquen sus intervenciones para que les sean asignados recursos económicos, materiales, que hagan viable su ejecución, ya que tienen que ser sustentables y redituables administrativamente. No olvidar que al final, por muy loable que sea el interés de una instancia financiadora por apoyar una necesidad, se inscribe dentro de un marco de una empresa y tiene que cumplir con ciertos criterios, lo que no está mal, siempre y cuando se trabaje desde fundamentos éticos muy bien determinados. Existen 2 errores clásicos de las financiadoras por los motivos que acabo de comentar. La primera es traer expertos en la materia externos a las comunidades, que son quienes rápidamente les van a decir qué es lo que se requiere y cómo se debería de solucionar, lo que aparentemente puede ser muy práctico, pero deja totalmente de lado a las comunidades. Y la otra es que organizan asambleas comunitarias donde fomentan discusiones basadas en las necesidades que los propios expertos pusieron, a veces lo someten a votación y con esto tienen la consideración de que se tomó un acuerdo comunitario. La comunidad fue la que votó y la que dijo. Esto no es que, no creo que siempre lo hagan de mala fe, pero esto no es una forma de escuchar la voz y el sentir de una comunidad a su interior.
Para esto se ha desarrollado todo un proceso dentro de algunas empresas, de muchas empresas cada vez más en vanguardia, que es cómo vincular el tema de las necesidades y el apoyo que ellas pudieran dar, y esto dio pie a a algo que se llama marketing social. El marketing social busca apoyar causas sociales en gran sentido como una estrategia de mercadeo. Yo sé que inicialmente esto puede sonar feo, puede sonar como debatible, pero realmente puede ser una estrategia que pueda vincular a dos entes sociales que se van a estar en constante interacción, como son las comunidades y las instancias financiadoras, públicas o privadas. El marketing social se puede emplear para las acciones empresarias de apoyo a ciertas causas sociales, donde corresponde que la empresa sea conocida por su apoyo directo a una causa, mientras tal apoyo sea utilizado para promover a la propia empresa. Al final se están haciendo estos movimientos, pero también es una forma de hacerse publicidad a sí mismas. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, porque es un hilo muy delgado en el que se trabaja cuando se abordan estas situaciones. Por un lado puede estar el loable acto de la ayuda comunitaria, pero también puede estar el irresponsable uso de la vulnerabilidad social en beneficio de las instancias financiadoras. Lamentablemente lo que suele ocurrir es esto último, y esto es lo que ha hecho que se vea desde el imaginario una separación súper fuerte entre los unos y los otros. Existe otro tipo de acercamiento que es el marketing relacionado con causas sociales, que básicamente se enfoca en las donaciones económicas o en especie, que buscan subsanar necesidades que regularmente son inferidas por los expertos sin realizar un verdadero análisis de necesidades. Esto lo vamos a ver mucho, por ejemplo, en diciembre o en enero, ¿no? Cuando sean los días de Reyes, cuando las empresas o las fundaciones empiezan a repartir juguetes a diestra y siniestra, como para hacer publicidad, o cuando es el mes de la diversidad sexual, ¿no? Cuando se pintan de colores los aparadores y todo, pero realmente no hay una sensibilización, ni hay un acercamiento a las necesidades, ni hay un proyecto por detrás. Simplemente se trata de lucrar con la vulnerabilidad. Y existe el otro punto que sería el de la responsabilidad social empresarial, que este sería como la parte ideal, ¿no? La responsabilidad social empresarial refiere a estrategias de satisfacción de necesidades en un binomio de instancias financiadoras con comunidades, con énfasis en una adecuada detección de necesidades, asignación de tiempos adecuados, recursos materiales y recursos económicos. Si esto se planteara de forma adecuada desde el primer momento, se podría llegar a este momento ideal, que podría ser la responsabilidad social empresarial, en el que las empresas se hacen fuerte con, además de los productos o los servicios que venden, con el apoyo a vulnerabilidades sociales, y las comunidades también se fortalecen de los insumos y las materias que pudieran aportar las instancias financiadoras. No obstante, el hecho de identificar de forma adecuada las necesidades, de escuchar la voz de la comunidad y poner en la mesa todo esto para poder construir un proceso de elaboración continua para la satisfacción de necesidades, no es suficiente para que esto se pueda llevar a cabo. También tenemos que tomar en cuenta otro punto que es muy importante, que son los tiempos internos que tienen las comunidades. No todos los momentos son adecuados para hacer los movimientos que se requieren. Y para poder encontrar el momento adecuado, hay algo que se llama el apoyo social. El apoyo social refiere a la coordinación entre comunidades y empresas para construir las estrategias que permitan que las acciones de marketing se sincronicen con los tiempos de la comunidad, facilitando los procesos de cambio. Muchas veces podemos tener proyectos ideales, pero los ejecutamos en el peor momento del año, en el peor momento cultural, en el peor momento social, y viceversa. Muchas veces le atinamos sin querer, y un proyecto que no está tan bien sustentado puede tener un alto impacto en comunidades porque llegó en el momento adecuado. Si pudiéramos ser más sensibles a ambos, podríamos incrementar muchísimo la capacidad de éxito de estas vinculaciones. Es importante entender que, por loables que sean los proyectos, por mucho que las empresas los impulsen desde la sensibilidad social, difícilmente llegarán a buen puerto si no cumplen con las necesidades e intereses de las comunidades en los momentos de acción adecuado. Es por eso que vamos a hablar de procesos dialógicos. Necesitamos crear procesos de concienciación en los que estamos hablando, en términos de Paulo Freire, despertar la conciencia tanto de las instancias financiadoras como de los actores activos de las comunidades, para que la comunicación sea bidireccional y pueda sustentarse proyectos que puedan ser asequibles en el tiempo y con los objetivos. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de lo que yo presento en general? Es falso que no existan opciones que permitan vincular agentes sociales aparentemente incompatibles como las comunidades y la industria. Por supuesto que se pueden vincular. Las industrias surgen, son entes sociales al final del día, y quienes fungen y activan dentro de ellos son seres sociales, son la comunidad, los obreros, los campesinos, los estudiantes, con todos los roles sociales que existimos. Estamos insertos de una o de otra forma dentro de este mismo parangón de cosas. Deben desarrollarse procesos en los que cada actor social involucrado pueda beneficiarse más allá de cuestiones meramente monetarias. No estamos hablando de cuestiones de dinero llanamente, estamos hablando de otro tipo de incentivadores y de otro tipo de motivadores que pueden ser inclusive más importantes que las cuestiones monetarias.
Es indispensable potenciar la comunicación bidireccional, lo que decía yo hace un rato con la comunicación dialógica. Los dos actores tienen que asumir voz y al asumir voz también asumes responsabilidades, pero también asumes obligaciones. Esto es algo muy importante. No delegar a la industria las responsabilidades de los entes gubernamentales. El hecho de que las industrias sean sensibles a apoyar vulnerabilidades sociales no significa, no debe de traducirse como que tengan que asumir lo que el Estado debe de hacer. El Estado tiene una responsabilidad y el Estado debe de cumplir con esta responsabilidad. Las decisiones deben ser sustentables y sostenibles. Si no fueran sustentables o sostenibles, podemos caer en el asistencialismo o en el lucro. Ambas extremos de la curva son justo lo que suele ocurrir y es lo que no estamos buscando. Lo que estamos buscando es lo otro, que sea un proceso más activo. Incluso el loable o ventajoso acto de brindar ayuda, según sea la motivación real, tiene tiempos de acción al interior de la dinámica comunitaria. Percibir y comprender dichos tiempos es uno de los objetivos principales a ser valorado al momento de la planificación de actividades. Esto es, tenemos que tomarnos el tiempo para sentarnos, escuchar, planificar y evaluar de forma conjunta. De esta forma, nuestros impactos van a ser más fuertes y el beneficio para las empresas y para los financiadores va a ser mayor y los beneficios para las comunidades también. Esto es lo que yo sustento de manera inicial y más adelante podemos ahondarlo cuando tengamos un diálogo más activo entre nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, para cerrar nuestro panel, la primera ronda, ¿no? Le pediríamos ahora al maestro Miguel Corral que nos pudiera compartir su presentación. Buenas noches. Quiero agradecer antes que nada la invitación a compartir parte de mi trabajo en este espacio. Les pido de antemano una disculpa porque estoy un poco enfermo y mi hablar va a ser un poco lento también. Espero que me puedan entender lo que quiero compartirles. Comentarles en primer lugar que el trabajo que presento ahora de cierta forma condensa una serie de experiencias a nivel social comunitario que he desarrollado a lo largo de estos 20 años, ¿no? En este caso, de la vida real, práctico, lo que hago es también analizar algunos de los aprendizajes que he tenido en relación a estas experiencias, particularmente, bueno, en mi campo de trabajo, ¿no? Con organizaciones o en todo caso proyectos sociales de la diversidad sexual y VIH, ¿no? El título de este trabajo habla de la justicia social porque me parece también que frente a esto que tanto Diego como la doctora Emily comentaban respecto a cómo se dan las cosas en el marco social, político en el cual desarrollamos nuestro trabajo. La justicia social, desde mi perspectiva, parece ser una alternativa para dar vuelta también a la individualización de la problemática social, a la separación o a la escisión también de los movimientos, ¿no? Algo que a mí particularmente me preocupa cuando hablamos de proyectos sociales es que pareciera que constantemente las organizaciones están en competencia consigo mismas, entre ellas, tratando de lograr alcanzar recursos económicos o de otro tipo, reconocimiento político también. Y la justicia social, de alguna manera, desde mi perspectiva, ayuda a cambiar ese modelo, ¿no? Como para reconocernos, diría Judith Butler también, desde la vulnerabilidad como un eje de nuestra resistencia. Entonces, el objetivo de esta presentación será que podamos recurrir a la ética del cuidado para analizar la reproducción de prácticas patriarcales en la gestión y administración de proyectos sociales enfocados en la defensa de los derechos de las poblaciones LGBT y como alternativa hacia un trabajo políticamente comprometido con la transformación de las condiciones materiales y simbólicas de existencia de quienes forman parte de este grupo vulnerable, ¿no? De este grupo considerado vulnerable. Empiezo desarrollando la experiencia con ustedes. Este caso de análisis es un proyecto llamado Entre Hermanas Nos Cuidamos para el acompañamiento en derechos y justicia para personas trans.
El proyecto se enfocó en mejorar el acceso de las mujeres trans a sus derechos humanos, el desarrollo de un mecanismo de acompañamiento, vinculación y seguimiento de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual y han sido víctimas de maltrato por parte de las autoridades. Quiero decir que como parte también de mi trabajo, como parte de mi activismo, mi forma de vincularme con organizaciones de la sociedad civil, de la diversidad sexual, inicialmente era a través de la recaudación de fondos, teniendo la expertise y conociendo las necesidades de las organizaciones respecto a los recursos económicos para poder desarrollar su trabajo. Me especializaba, por decirlo de alguna forma, en ayudarles a conseguir los recursos que les permitieran seguir realizando su labor cotidiana, sobre todo en defensa de los derechos humanos. En algún momento me di cuenta también que esto no era la mejor estrategia, porque muchas veces el hecho, o en general el hecho de contar con recursos económicos, no implicaba en sí mismo un cambio en la forma de trabajo de las organizaciones, en incrementar el impacto de sus intervenciones, etcétera. En algún momento tomé la decisión también de ayudar a las organizaciones a fortalecer sus procesos institucionales como parte de mi trabajo, ¿no? Es decir, no solamente ayudarlas a que obtengan recursos económicos, sino ayudarlas a que esos proyectos por los cuales habían solicitado esos recursos, de esos recursos pudieran obtener el máximo provecho posible, ¿verdad? En general, estos procesos de acompañamiento por mi parte hacia ellas se refieren en temas de investigación, evaluación, planificación estratégica y otros elementos, digamos, de estructuras y de procesos que ayudan a fortalecer pues su trabajo comunitario, ¿no? Esta experiencia la llevé a cabo a solicitud de las compañeras que me habían comentado o habíamos estado platicando sobre las situaciones que pasan, sobre todo de acoso, extorsión y violencia por parte de la policía aquí en los puntos de trabajo sexual de la Ciudad de México. Entonces, parecía pertinente llevar a cabo esta intervención, sobre todo porque lo que se buscaba es que ellas pudieran tener como parte del equipo, de su equipo de trabajo, una persona experta en leyes que les ayudara a dar seguimiento a estos casos de manera permanente. Respecto a este caso de análisis, rescato algunos puntos que me parecen importantes. Por un lado, comentar que en México persisten las barreras para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas LGBT y en ese sentido cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer el ejercicio pleno de los derechos de las personas de la diversidad es importante para favorecer su inclusión dentro del marco social, social, político, económico, ¿no es cierto? Las intervenciones sociales que representan oportunidades para transformar esta situación. De hecho, bueno, ya pareciera que estas intervenciones a nivel social, a nivel comunitario, son prácticas que históricamente los colectivos de la diversidad sexual han desarrollado por lo menos desde hace 40 años, digamos, en cuanto al movimiento de la diversidad o de la liberación homosexual en un principio empezó a formarse como tal. Hemos visto también que a lo largo de estos años, estas intervenciones también se han ido profesionalizando, no sin barreras, no sin obstáculos, no sin limitaciones y no sin intervenciones de actores externos que, como hace un momento comentaba Diego, buscan sobre todo o que buscan apoyar a estas organizaciones, sobre todo desde su propia mirada de cómo son las cosas y no necesariamente poniendo en el centro de atención la perspectiva de las personas con las cuales se realizan esas intervenciones, ¿no?
Sin embargo, vemos que a lo largo de estos años, también hasta la actualidad, siguen operando lógicas patriarcales en los ámbitos económicos, políticos y culturales que disminuyen el impacto de la implementación de tales intervenciones. La ética del cuidado, en ese sentido, funciona como un eje articulador de proyectos LGBT que representa una alternativa para transformar las condiciones, decíamos, materiales y simbólicas de la existencia de las personas LGBT. En concordancia, la justicia social es una estrategia que responde al modelo corporativista y clientelar en la administración de proyectos sociales LGBT. Como conclusiones, quisiera comentar que de manera frecuente, esas conclusiones, por supuesto, representan más pautas para la reflexión colectiva, ¿verdad? Con base a lo que les acabo de comentar. De manera frecuente se confunde profesionalización con corporativización de las organizaciones de la sociedad civil. Para mí, ese es uno de los puntos más problemáticos que he visto a lo largo de estos 20 años trabajando con organizaciones de la sociedad civil. Los modelos empresariales de responsabilidad social, la presión de las agencias de cooperación internacional como el Fondo Mundial o de Naciones Unidas, buscan que las organizaciones sean altamente efectivas, innovadoras y utilizan toda una serie de recursos discursivos que pareciera que lo que están haciendo es orillarlas a funcionar con una lógica de empresa privada. Sin tomar en cuenta que la lógica, que la forma de configuración de los movimientos de las organizaciones de la sociedad civil pasa por otro lugar que no es el de la corporativización. Esto viene acompañado de prácticas patriarcales que se sostienen en las nociones de agresividad y de competencia como cualidades positivas que afianzan una idea de éxito. Por ejemplo, cuando se presentan los resultados de convocatorias que financian proyectos, pareciera que el trabajo que hacen las organizaciones que salen seleccionadas para ser financiadas fuera mejor trabajo que el que realizan organizaciones que no fueron financiadas. Y eso no necesariamente es así. Lo que puede suceder, por ejemplo, es que algunas organizaciones que recibieron financiamiento tuvieron el apoyo de personas externas, expertas en el diseño de esa planificación de proyecto, pero no necesariamente eso se va a reflejar en el impacto que pueda llevar, que pueda tener el proyecto una vez que sea implementado. No necesariamente, y estas ideas, esta agresividad, esta competencia, esta corporativización, no necesariamente se traducen en el incremento del impacto social de las intervenciones, ¿no? De hecho, creo que muchas veces lo que genera también es una lógica de dependencia a los mecanismos de financiación en el sentido de que no permiten que las organizaciones, dado que hay criterios preestablecidos sobre cómo acceder a esos financiamientos, no permitan atender las necesidades próximas o las necesidades que tiene la población dentro de sus contextos de vida. Estos problemas que son éticos y políticos en la gestión de proyectos sociales LGBT en México tienen repercusiones negativas en la población objetivo de las intervenciones, pues reproducen un círculo vicioso de dependencia y tutelaje sin proponer estrategias sostenidas y a largo plazo que procuren la mayor participación de las personas como un eje que propicie el cambio en las relaciones de poder que atraviesan sus cuerpos y en su experiencia de vida en general. Por lo tanto, un eje desde la ética de la relación, desde la ética del cuidado, podría representar una alternativa viable para revertir esa situación sintomática en los movimientos pro derechos LGBT. Esto sería posible si el cuidado del otro se torna una responsabilidad que se asume y se traduce en la programación financiera
y operativa de los proyectos sociales. Este cambio supondría también mayores oportunidades para alcanzar la justicia social, entendida como la ampliación del repertorio y oportunidades de elección de las personas LGBT en su vida cotidiana. O sea, en ese sentido, me parece importante recalcar la relevancia que tiene la ética del cuidado, la justicia social en el desarrollo, en la planeación de proyectos sociales de la diversidad sexual frente a esta lógica patriarcal y corporativista que podemos observar. Porque en general pareciera que quienes están buscando desde las organizaciones de la sociedad civil, quienes están buscando maximizar el provecho de sus esfuerzos a través de estas intervenciones, terminan sucumbiendo a una lógica de trabajo que no necesariamente es propia, que les es ajena. Pongo un ejemplo que me parece simpático por lo grave que es. Una financiadora, una farmacéutica, buscaba entre sus objetivos destinar recursos a personas de la diversidad de pueblos indígenas y en zonas rurales del país. Y fueron muy insistentes en que una de las estrategias que tendrían que verse reflejadas en los proyectos era la innovación en la comunicación digital. Es decir, que las personas que son las personas LGBT del campo, de zonas agrícolas, utilizaran el Internet para conocer los recursos en términos de derecho a los cuales podían acceder, ¿no? Nuestra reacción de desconcierto era justamente porque quienes hemos trabajado, bueno, sobre todo quienes trabajan con esas poblaciones, conocen, saben que no hay nada más alejado en la realidad de las poblaciones LGBT, no solamente por la brecha tecnológica, sino por las mismas circunstancias de estigma y discriminación para utilizar estas tecnologías para hacerse visibles, por lo cual no solamente no reflejaba las necesidades de la población, sino también las podía potencialmente poner en peligro frente a las otras personas a su alrededor, dado nuevamente el estigma y la discriminación, ¿no? Solo para terminar, quisiera comentar un par de cosas más. En primer lugar, es que este fomento de la competencia entre las organizaciones es uno de los ejes más críticos en los cuales tendríamos que estar trabajando cuando hacemos intervenciones de la diversidad sexual, que las organizaciones, en lugar de verse como contrincantes, puedan verse como aliadas y trabajen en proyectos colaborativos. Sin embargo, esto resulta difícil en un panorama en el cual lo que se busca es premiar, ¿no? De alguna forma o resaltar, clasificar de mejor a peor las intervenciones que se realizan. Y por último, comentar que así como en este proyecto con las compañeras trans pudimos ver algunas de estas tendencias en los proyectos de intervención comunitaria, también los podemos ver, también pueden ser vistos, ¿no? En otras poblaciones de la diversidad sexual, ¿no? Hasta aquí dejo mi presentación y quiero agradecer nuevamente el espacio y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a proceder a abrir un poco el diálogo entre nosotros tres de manera inicial para después poder invitar a personas que nos están escuchando a que puedan plantear sus preguntas, sus dudas, sus observaciones. Entonces, como dicen por ahí, para abrir boca, pues un poquito reflexionar en este binomio tan interesante que sería política y ética, ¿no? ¿Y qué nos podrían dar así, comentar, compartir alrededor de sus experiencias
justamente en su trabajo profesional, ¿no? Y cómo se ha podido combinar o no se ha podido combinar, o cuál es más importante, o qué decisiones han tenido que tomar, digo, de manera breve, reducida, ¿verdad? Pero sí en esta inquietud de este binomio tan interesante, ¿no? Ética y política, que parecería que a veces son como el agua y el aceite, ¿no? Pero que finalmente tenemos que trabajarlas simultáneamente en el momento en que estamos haciendo un ejercicio profesional, hacemos una intervención comunitaria, hacemos una evaluación de un proyecto, un diseño de un programa, etcétera. Entonces, quien quiera comenzar primero. Bueno, si quieren, inicio yo para que descanse tantito Miguel de la garganta. Este, bueno, pues sí, creo que son temas que deberían de trabajarse en conjunto, pero que parece que en la realidad van paralelos, pero no de forma horizontal, sino que van se van separando, ¿no? O sea, en realidad la ética y la política, deberían de estar en constante comunicación, deberían de estar en los procesos de planeación de los proyectos y de evaluación de los mismos en todo momento. Pero lo cierto es que muchas veces, e inclusive las motivaciones y los lenguajes de uno y de otro, pareciera que fueran totalmente diferentes. Y el gran problema de esto es que las poblaciones, las comunidades, cualesquiera que éstas sean, que son el motivo por el que se desarrollan estas ideas políticas o esta intención de políticas públicas y la forma ética en la que deberían de desarrollarse, quedan en medio, como en un fuego cruzado. Y es por esto que muchas veces cuando hablamos con comunidades vulnerables y hablamos de esta cuestión de llevar a procesos políticos desde el simple hecho de externar tu opinión, hasta ya si lo queremos ver más evolucionado, más complejo, hasta llevarlo a una política pública, la gente ya tiene un estigma al respecto, ¿no? Era por esto que yo trataba de ahondar en la presentación que hacía, en el sentido de que es que en realidad no estamos hablando del otro, pero desde mi perspectiva y yo simbolizando al otro. Entonces yo digo que el otro necesita esto, pero también te digo que el otro lo que requiere es aquello y que lo que el otro quiere decir es esto, y el otro siempre es el vulnerable. Y tú lo mencionabas también en tu ponencia, Emily, y creo que Miguel lo hablaba ahorita con el caso de las chicas trans. Siempre las instituciones pareciera que se ponen en el centro para poder hablar desde el otro lado. Pero también hay una responsabilidad que tenemos que asumir muchas veces la propia academia, porque muchas veces los expertos a los que ellas y ellos consultan somos nosotros, la academia. Y entonces nosotros llegamos también con esta visión aparentemente horizontal, aparentemente ética, aparentemente tal, pero no deja de ser una visión hegemónica, una visión, no sé si eurocentrista, pero sí gringocentrista, seguramente porque mucho de lo que leemos y lo que retomamos viene desde otras geografías, desde otras experiencias. Y lamentablemente, muchas veces lo retomamos también desde otros proyectos que hemos tenido en otro momento, que por supuesto que nos dan experiencia y te dan un bagaje para poder aportar un algo más. El gran problema está en que por muy parecida que sea la situación que yo me encuentro con tal grupo vulnerable o con tal comunidad y que me recuerde otra experiencia previa, no deja de ser eso, otra experiencia previa. Las personas con las que estamos trabajando en este momento merecen todo el respeto, toda la escucha y toda la voz para comprender que el caso se parece, pero no es el mismo, que su caso es particular. Y entonces, esto es muy importante porque muchas veces la forma de poder llevar desde procesos políticos básicos, como el de levantar la mano y sentirme libre de discrepar o de opinar o de decir, o de contradecir, que es todavía más político, transgresor, hasta la idea de planificar, estructurar, visibilizar, bajar un recurso, pedir, exigir la resolución de algún conflicto, de alguna necesidad identificada en la comunidad. Muchas veces esos procesos van a sustentarse en lo que se sitúe y lo que se diga desde los planteamientos éticos. Entonces, yo creo que teóricamente está muy estudiado, creo que teóricamente lo podemos comprender mucho, pero en la práctica es uno de los principales puntos
que resbala y rompe la relación con las comunidades y que hace poco sostenible los proyectos. Hay proyectos muy bonitos, hay proyectos que se prestan mucho para los congresos, para presentarlos y quedan súper lindos, pero que en el terreno no son sustentables, no son sostenibles y se quedan solo en una fotografía. Y es justo porque cuando los desarrollamos, no somos del todo éticos y no los pensamos en una trascendencia social, política comunitaria y política en el sentido de político-social, ¿no? Entonces yo creo que justo es uno de los planteamientos iniciales, por eso la presentación que yo hice quise iniciarla y sustentarla desde el punto básico de las necesidades, porque las necesidades irremediablemente van a reflejar si nos estamos escuchando y nos estamos comunicando, si realmente somos actores activos ambos o si estamos adoctrinando o si estamos traduciendo lo que se dice de un lado y del otro. Ojo, con esto no quiero decir tampoco idealizar a las comunidades, idealizar a los grupos vulnerables, porque eso es un acto justo político, hegemónico y patriarcal, ¿no? Entonces, en todo momento tenemos que estar como replanteándonos esto. Eso sería de manera inicial mi opinión. Sí, muchas gracias, Miguel. Ya descansó un poco la garganta. Poco, gracias. Comienzo con esto último que dices, Diego, sobre la necesidad de poder generar proyectos sustentables, ¿no? Creo que para mí el problema de la ética y la política en las intervenciones sociales está, no sé si supeditado, pero sí íntimamente relacionado con la cuestión económica, ¿no? Como dices, en el trabajo de campo, en la experiencia día a día, tanto como beneficiario, ¿no? Pero también como interventor, ¿verdad? Como parte de organizaciones también. Algo que he podido constatar también en una gran cantidad de intervenciones, de proyectos, es justamente que la ética en el desarrollo de nuestros proyectos y la intención política de participación activamente, influir en los cambios sociales de nuestras poblaciones, esos esfuerzos quedan minados cuando nuevamente, creo que he sido muy reiterativo en esto, pero quedan minados cuando lo que premia es la competencia por recursos. Me parece inclusive que por lo menos que la mitad de los esfuerzos, ¿no? Que el 50% de una gran cantidad de organizaciones de la diversidad sexual quedan justamente en la búsqueda de recursos para implementación de proyectos que, como también en algún momento comentaste, Diego, obedecen más a los tiempos y a la programación de las financiadoras y no tanto a las organizaciones. ¿Cómo vamos a poder plantearnos un cambio político, estructural, a largo plazo, si lo que estamos buscando es la reproducción de proyectos, la búsqueda de recursos para la reproducción de pequeños proyectos, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los grandes problemas en proyectos de la diversidad sexual. ¿Cómo vamos a ser capaces, cómo seremos capaces de plantearnos una realidad diferente de interlocución con nuestros pares cuando los estoy viendo como una potencial competencia que me va a quitar los recursos, no solamente para llevar a cabo las intervenciones, sino también los recursos que representan mi sustento del día a día para comer, para pagar la renta, etcétera? Entonces, creo que es importantísimo plantearnos la cuestión ética y política en los proyectos como ejes fundamentales, que podamos plantearlas en el terreno de lo micro, de lo más próximo, a partir de y siempre volver a nuestra experiencia, ¿no? ¿Cómo es que llevamos a este lugar? ¿Qué fue lo que nos pasó, que nos convirtió en activistas o que nos hizo enfocar nuestra vida, nuestro trabajo al desarrollo de programas, de proyectos sociales, ¿no? Volver a ese punto, replantearlo, renovar y que nos ayude a renovar ese compromiso ético con los demás, con nuestros pares, con la sociedad en general también, ¿no? Pienso que el día en el que logremos
tener estrategias de sustentabilidad, ¿no? De autogestión, las organizaciones vamos a poder ser capaces también de tomar con mayor agudeza la cuestión de la ética y la política. Les voy a compartir otra, ¿por qué lo digo? Les voy a compartir otro ejemplo que acaba de suceder antier y lo voy a decir con todos los nombres y apellidos. En una convocatoria lanzada por Gilead, una gran farmacéutica que produce medicamentos para personas con VIH, bueno, hizo una plática, ¿verdad? Para conocer los criterios, para resolver dudas. Y en los últimos 5 o 10 minutos, quien coordinaba la llamada de Gilead, una mujer trans, decía que que van a tomar en cuenta quienes hablan mal de Censida, del Centro Nacional del SIDA, quienes critican, decía, quienes critican a Censida y a Gilead en sus redes sociales porque evidentemente eso no les iba a beneficiar al momento de ser evaluadas. Nadie dijo nada, nadie dijimos nada. ¿No es cierto? Que tiene que ver con esto, tiene que ver con que necesitamos el dinero para seguir trabajando, para seguir haciendo intervenciones, ¿no? Y mientras no tengamos la capacidad de no depender de este tipo de instancias, yo creo que vamos a seguir reproduciendo estas mismas lógicas de trabajo. Emily, Diego. Sí, gracias. Bueno, yo les voy a compartir un poco. Soy de otra generación, pero creo que también interesante mirarlo. Justamente yo empecé a trabajar, pero desde el gobierno. Y yo pienso que es una estrategia que todavía vale la pena hacer, ¿no? Justamente porque ahí hay recursos, sobre todo antes, ¿verdad? Ahora con la contracción del Estado y la distribución de los presupuestos, ya la cosa se ha fragmentado mucho más. Pero antes las instituciones eran grandes instituciones, instituciones fuertes, y el Estado cumplía un poquito mejor su papel, ¿no? De cuidar del bienestar de la población. Y entonces ahí era como al revés, había recursos, pero ¿cómo ocupar los recursos? ¿Sí? Y yo sí propuse, vámonos a la comunidad y vamos a escuchar a las personas. ¿Cómo ven? ¿Qué necesitan? ¿Qué les preocupa? Y aquí algo que me dio de manera muy interesante fue, a nivel de política, en ese momento se hablaba del desarrollo regional. Y por el otro, a esa institución en especial le interesaba muchísimo limpiar su imagen, es decir, que la gente la viera bien. Entonces, con esa motivación, se pudo hacer trabajo para detección o recoger necesidades sentidas de diversos colectivos de esas comunidades. Y un poco mi labor fue como convencerlos de que si hay ese dinero y se tiene que gastar porque hay que ayudar al desarrollo y hay que, ¿no? Y hay que, bajita la mano, hay que lavar la cara de la institución, ¿sí? Pues vamos haciendo algo que deje contentas a las personas, ¿sí? Entonces eso fue un juego tal vez bastante ingenuo políticamente, ¿no? Me parece que también tenía esta parte ética, ¿no? De considerar al otro y estuvo funcionando. Les digo, es otro momento, ¿no? Otro momento muy diferente, pero que nos puede sensibilizar a la importancia, ¿no? Y que ahora en la academia, ¿sí? Lo que yo insisto es eso, formémonos y tratemos de entrar, ¿sí? Al sector público, ¿sí? Para hacer puentes de comunicación entre grupos y comunidades con programas sociales institucionales. ¿Cuál es ahora el trabajo que he venido realizando? Pues más bien esto que también ya mencionó Diego. ¿Qué estamos haciendo en la academia? Repitiendo modelos pragmáticos, repitiendo modelos utilitaristas, ¿no? De sé mejor tú, consíguete tu beca al extranjero, gana los recursos, ¿no? Esta competencia que nos está diciendo ahorita Miguel, ¿sí? Y en realidad no, hay que pensar justamente en nuestra responsabilidad social, ¿sí? Y en nuestro compromiso ético
Y ahí creo que los docentes tenemos que intervenir de manera muy importante para sensibilizar, ¿no?, a las nuevas generaciones. Porque justo la siguiente pregunta que estaba diseñada para que pudiéramos, que nos sirviera pues como punto de diálogo, sería precisamente este tema del individualismo, ¿sí? Y un poco precisamente cómo este tema de las tecnologías, el uso de las TICs, todas estas cosas han generado un individualismo creciente, especialmente en las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces nos preocupamos por lo mío y yo. Y si yo ya resolví mi problema, pues el otro que resuelva el suyo. Y entonces, ¿cómo ven este reto, no? ¿Cómo podemos rescatar, propiciar, promover, incentivar, ¿no?, el compromiso colectivo, especialmente en personas jóvenes, ¿sí? En los jóvenes. ¿Cómo la ven? ¿Qué se les ocurre plantear, proponer? Empiezo ahora yo, Diego. Qué interesante, Emily, la pregunta, porque es algo que me he estado preguntando también. Haces una anotación importante y en tu comentario que creo que es el cambio generacional. Y por supuesto creo que eso nos impacta a quienes hacemos trabajo desde la sociedad civil, a los activismos. Me llama mucho la atención cómo ahora los activismos, por ejemplo, la diversidad sexual, hablo siempre de la diversidad sexual, del VIH, pues que es mi ámbito de vida, ¿no? De trabajo, de vida. Pareciera que están mucho en redes sociales, hay mucha información en redes sociales, mucha fotografía, mucho video, premios que se dan entre unos activistas a otros activistas, em, portadas de revistas, activistas en portadas de revistas, en fin, ¿no? Mucha información en redes sociales también. Y es una pregunta que me he planteado, ¿no? Si de verdad eso coadyuva a mejorar un entorno colectivo, comunitario, social. Mi primera respuesta breve y desencantada es que no ayuda tanto, ¿no? En términos de información, por lo menos, sí pareciera que hay una mayor información disponible para las personas, pero yo me pregunto si esta información disponible tiene el mismo impacto en la forma de obtener la información, en la sensibilización, en la comprensión de las personas, a diferencia, por ejemplo, cuando hacíamos talleres presenciales, vivenciales, donde compartíamos nuestras experiencias de manera grupal, cara a cara. Y bueno, me parece que la experiencia en sí misma es diferente entre un formato y otro, ¿no? Eh, no, también he pensado, ¿será que yo también soy ya, o sea, evidentemente de otra generación y este activismo más social, más de redes, más de reflector, más de portada de revista, pues no es la forma, digamos, en la que en mi generación, ¿no? Se hacían las cosas o no teníamos estos elementos para hacerlo de esta manera. ¿Y será que esto abre otras posibilidades? Bueno, seguramente sí, ¿no? Seguramente hay mucha gente de la diversidad, jóvenes, sobre todo adolescentes, jóvenes, ver a un activista en un canal de YouTube o ver a un influencer que tiene 50,000 seguidores y que diga cosas sobre su experiencia en la diversexualidad, sobre su experiencia de vida en la diversidad, le ayuda a entender algunas cosas, ¿no? Como articular algunas experiencias propias, a verse reflejado. Pero considero también que este formato sigue haciendo eso, ¿no? Como una comunicación de tú a tú y que no da pauta para una experiencia más colectiva. Eh, lo dejo más bien como en términos de preguntas, ¿no? Porque no he podido, lo he pensado mucho, sí me inquieta bastante, ¿no? Estos nuevos formatos de trabajo, ¿no? De promoción, de marketing, de branding, como dicen ahora,
cómo eso nos permite forjar movimientos consolidados, ¿no? De la diversidad sexual, en este caso, que apelen, que nos ayuden a reconocernos y que apelen por un bienestar colectivo y no solamente a resolver o a contestar, ¿no? A partir de las experiencias personales que un individuo pues determinado pueda tener. Entonces, ahí lo dejo. Gracias. Viento, sí, creo que retomo un poco esta parte en la que señalas, Miguel, de ya no sé si pertenecemos a otra generación, ¿no? Lo marcaba mucho Emily al inicio de plantear la pregunta, pero sí, las canas, ¿no? Nos van reflejando y tal. Pero yo, por ejemplo, cuando hablamos del individualismo en este momento, inmediatamente me refiero al tema del tiempo. Pero el tiempo no necesariamente cronológico. Me recuerda un poco de esos hombres grises de los que nos hablan en Momo, ¿no? En el libro de Momo, y cómo el tiempo puede jugar de formas tan complicadas porque puede ser la brevedad del tiempo un incentivante para, eh, para poder concretar ideas y poder traducir y conformar mejor la información, pero también puede ser una limitante. Para la no comprensión de las situaciones, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con el propio WhatsApp, ¿no? Ya tenemos tan poco tiempo que ya no escribimos, ahora podemos mandar mensajes de voz, pero tenemos ahora tan poco tiempo que ya hasta podemos adelantar los mensajes de voz a segunda o tercera velocidad, ¿no? Parecemos ardillitas, ¿no? Cuando lo adelantas ya va más rápido. Pero a la vez, por ejemplo, tenemos, no sé, yo de repente veo en redes sociales pequeños reels de los que salen en TikTok, ¿no? Que creo que proyectos de desarrollo social actualmente que no contemplen las redes sociales que están consumiendo los jóvenes están totalmente fuera de lugar, ¿no? Porque también tenemos que ser como sensibles en el sentido de que la tecnología va cambiando y las sociedades van cambiando, las necesidades y los recursos van cambiando. Entonces también tenemos que adaptar, ya no es esa comunidad antigua en la que, antigua en cierto sentido, ¿no? Pero a nosotros todavía nos tocó, yo creo, Miguel, tú eres un poco más pequeño, más joven que yo, pero todavía nos tocó hacer trabajos en máquina de escribir, ir a grabar, ir a la comunidad, había que ir a la comunidad físicamente, grabar, transcribir, dar vueltas y tal. Ahora en un celular tienes, o sea, yo me acuerdo ir a comunidad y llevar cajas y cajas de cassettes, una grabadora, no tenía computadora, tal. Ahora en un celular tienes todo eso, ¿no? Es decir, hay más facilidad. Cuando hablo yo del tema de los TikToks, por supuesto que se pierde mucho tiempo, ¿no? La mayoría de lo que se produce ahí son cuestiones de entretenimiento que no es el objetivo analizarlos acá. Pero también hay gente que produce contenido y que no sé cuánto tiempo te da el TikTok, el Reel, pero han de ser menos de un minuto, máximo un minuto, y que en un minuto te puede transmitir una idea esencial de algo fundamental. Y muchas veces nosotros, quienes tenemos la experiencia, quienes somos los expertos, la verdad que cuando damos una opinión parece una ponencia. Y entonces no sabemos dar opiniones breves, no sabemos hacer marketing social, no sabemos atraer la atención de la gente, sino que estamos acostumbrados a de repente a mostrar como nuestra expertise, como el dominio de un tema. Y la verdad, sinceramente, en este término de tiempos, actualmente se torna más aburrido. Y es por eso que de repente se hacen estos corrillos de expertos, ¿no? Entonces yo platico con Emily, Emily platica con Miguel, Miguel platica con Diego, Diego platica con Miguel, Miguel platica con Emily, y así nos vamos y sentimos que estamos tocando el centro de la cuestión y realmente creo que nos vamos alejando. Entonces yo sí lo plantearía en cuanto a este individualismo con los jóvenes, Emily, pero también nos regresaría hacia nosotros, nosotras y hacia las otras generaciones, ¿no? Como tal, en este sentido, lo que no quita que irónicamente la globalización en tecnologías de información, lo que está haciendo a nivel como general, más que acercar, es como encapsular, ¿no? Porque estamos juntos, pero ya no estamos revueltos, estamos muy alejados los unos de las otras, ¿no? Y las necesidades, ese es uno de los puntos más complejos para poder definir necesidades, porque inclusive las propias necesidades sociales ya no se sienten en dinámicas sociales, sino las necesidades ya atraviesan por cuestiones muy particulares, y entonces si para mí no es un problema, pero para el vecino sí, bueno, sí, ya es su problema, es problema del vecino, tú no te metas, tú no opines, tú no jales, tú no tal, y eso por lo menos en mi generación
no pasaba tanto, pero a lo mejor ya pasaba un poco, pero recuerdo más la generación de mi mamá, por ejemplo, con las vecinas, con la comunidad, pasaba algo, se rompía una manguera, se caía un poste de luz, las señoras se organizaban, se movían, se veían y tal. Ahora en realidad se cae el poste de luz, pero en tu casa si hay luz, bueno, ese no es mi problema. Si es de mi vecino de al lado, a lo mejor con el que he vivido 20 años aún tal, pero ya no es mi problema. Y antes no, antes sí había como más esto. Y eso no es algo que hayamos vivido del todo nosotros. También nosotros hemos fomentado el que esté ahora como se da, no solamente señalar como la nueva generación, también tenemos como que asumir y tenemos que buscar alternativas para poder dar como un cambio en esto. Pero sí creo que es un tema muy complejo y para mí tiene que ver mucho con el tiempo. Y muchas gracias, pues. De la misma manera es también muy interesante ver cómo ahora estamos en la sociedad del espectáculo, ¿no? Y todo, la guerra, una inundación, se vuelve un espectáculo, ¿no? Y reenviamos videos así de, mira, fíjate cómo estuvo la inundación o cuántas casas se cayeron en el sismo, pero como espectáculo, ¿no? Y tenemos muy poca sensibilidad social de pensar, bueno, y esas personas que están sufriendo, que están viviendo esa circunstancia, ¿qué pasa? Eso me preocupa a mí un poco, ¿no? Porque todo se vuelve espectáculo y esta confusión que hay entre lo virtual y lo real. Y entonces lo que yo veo en las redes, pues muchas veces son ediciones de videos y montajes, ¿no? Y yo las tomo como reales, o al revés, los que son reales los tomo como montajes. Y a mí me parece que es ahí un problema, ¿no? Todo tiene que ser novedoso, ¿no? Ya que me hables del sismo de Marruecos, no, pues eso ya pasó, ¿no? Entonces, ese ya no, ese ya, hay que ver lo nuevo, lo de hoy. Esa la novedad, ¿no? Esta parte también me preocupa algo, pero yo creo que tenemos que estar buscando vías para justamente trabajar la novedad, ¿sí? Para un poquito empezar a hacer trabajo de conciencia social, ¿sí? Y el darnos cuenta de que justo eso que les pasó, también, por ejemplo, aquí ya ha pasado, ¿no? Y en los sismos del 85, que los jóvenes ni siquiera estaban ni en proyecto, ¿verdad? Pues se les hace así como, pero sí, en Ciudad de México pasaron cosas, ¿sí? Y hubo esto. Y no estamos exentos y además estamos en el mero mes del temblor, entonces, ¿verdad? Y ya viene el simulacro y espero que se quede en simulacro. Pero bueno, entonces creo que podemos empezar a capitalizar estas nuevas formas de comunicación, estas nuevas formas de identificación, porque sí que hay redes que no son comunidad, que no son solidaridad, pero hay red, al menos. Entonces, a lo mejor pensar por ahí qué podemos hacer, ¿no? Y precisamente ligado, ¿no? La última pregunta, el tema de la interseccionalidad. Y a mí me preocupa mucho porque parece ser que está apelando al individuo, a que el individuo se reconozca como atravesado por, ¿no? Pero no como grupo. Y entonces por eso a mí me preocupa también estos términos, los conceptos, cómo se ponen de moda. Y entonces ahorita todos, no, pues porque todo tiene que ser perspectiva de género y todo tiene que ser interseccional. Pero interseccional apelando al individuo o al colectivo. ¿De quién es esa identidad o cómo podemos promover que esa identidad pase de ser una identidad individual a una identidad colectiva? Bueno, ¿quién necesita identidad? Preguntaba Stuart Hall, ¿no? ¿Quién necesita identidad? Y me parece una pregunta siempre relevante, especialmente en estos momentos, ¿no? En los que pareciera que las identidades que construimos son nuestro eje de estar en el mundo, ¿no? Sí, de manera individual. Pienso en que hay una especie inclusive de perversión también de lo identitario, ¿no? Pensar la identidad como una claustro, ¿no? Como una entidad cerrada, inamovible, estática, ¿no? Entonces yo soy esto y el mundo lo veo desde este lugar y cualquier otra cosa diferente afecta, ¿no? Cualquier otra mirada del mundo diferente a la mía afecta mi lugar en el mundo, por lo tanto no la acepto, ¿no?
o eso. Entonces, para mí ha sido una pregunta también importante el de la interseccionalidad y la identidad justamente en estos términos. Creo que la identidad debería servirnos, ¿no? Debería sernos útil para identificarnos justamente, ¿no? Como para encontrar, generar redes con los demás, poder generar comunidad, poder despertar también sensibilidades a partir de nuestras vulnerabilidades, nuestras necesidades, los retos que enfrentamos cotidianamente. Me parece problemático cómo pareciera que las identidades cuando son pensadas como algo, como una entidad estática y cerrada, no tienen la posibilidad de hablar con otras, ser interlocutoras de otras identidades, ¿no? Como en la diversidad sexual pasa muchísimo. De hecho, pensando yo en esta presentación, que bueno, al final de cuentas es sobre un estudio, un análisis de un caso de mujeres trans, me preguntaba, bueno, ¿qué tan cuestionado puedo ser por hablar de mujeres trans si no soy mujer trans, ¿no? Entonces, empezando desde allí, ¿no? En el sentido de si tenemos la posibilidad de hablar, de ser interlocutores, de opinar, de generar de provocar conversaciones sobre las cosas que nos pasan y encontrar puntos de encuentro también, ¿no? Creo que esa pugna por las identidades, ¿no? Por las identidades cerradas, nos han llevado a dislocar esfuerzos y movimientos sociales que fueron fundamentales para el cambio del siglo XX, de la sociedad del siglo XX, ¿no? A mediados del siglo XX en adelante. Me preocupa, por ejemplo, cómo pareciera que los feminismos y los movimientos de la diversidad homosexual están cada vez más de la diversidad sexual, están cada vez más alejados, más apartados, cuando constitutivamente comparten muchas cosas en común. Y bueno, hemos visto, la historia nos ha dicho, ¿no? Cómo el movimiento de la revolución sexual de las feministas de los 60s y los movimientos de liberación fueron, digamos, una guía para el movimiento de liberación homosexual en los 70s y los grandes frutos que eso nos dio. En el caso de las personas de la diversidad, por lo menos, y que es muchísimo, nos dio un estatus de ciudadanía frente al Estado. Entonces, ese renegar, ¿no? Ese renegar de la diferencia, de lo que no es exactamente como yo, me parece problemático. Creo que desde mi perspectiva la interseccionalidad debería de servirnos como eso, ¿no? Como no vernos solamente en este caso como personas de la diversidad sexual, sino como a partir de esta complejidad de circunstancias que nos atraviesan, cómo a partir de ellas podemos construir otras realidades que funcionen mejor o que nos permitan vidas más vivibles, más dignas, ¿no? Y el tema que nos apela, que nos convoca ahora, ¿no? Pues movimientos sociales también más potentes y con más posibilidades de cambios políticos. Perfecto. Sí, creo que coincido contigo, Miguel, en tanto que para poder hablar de la intersección, una de las formas como más estratégicas es empezar a hablar de identidades, ¿no? A mí me parece que es una consecuencia también de los procesos formativos sociales y académicos, ¿no? Hablándolo como desde esto, desde donde podemos como un poco hablar en paneles como este, ¿no? Yo pienso, no sé, un poco en la Facultad de Psicología, por ejemplo. En la Facultad de Psicología formamos a los chicos y a las chicas para tratar al ser humano, pero les enseñamos al ser humano desarticulado. Un ser humano que es por un lado cognitivo, por otro emocional, por un lado social, por otros neuronas, por el otro conductas, por el otro es tal, 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 y de repente van seccionando, ¿no? Y cuesta mucho como esta integración tal cual del sujeto. Entonces, lo que esto provoca es que de repente pareciera que solamente tenemos como pensamientos duales, o es blanco o es negro. Y no se pueden percibir como entes sociales que tienen diferentes roles, que tienen diferentes virtudes y diferentes falencias, pero que
ambas no los representan en su totalidad, sino en uno de los tantos mundos en los que estás existiendo. Creo que ahorita, por ejemplo, escuchando a las y los alumnos en las discusiones y todo, es una generación que por el cine ha crecido con el tema de los multiversos, ¿no? Porque las películas ahora hablan de multiversos. Y la parte interesante de los multiversos es que es como que fomenta este pensamiento blanco-negro, porque entonces como no puede ser una mezcla, no puede haber una mezcla de más colores, entonces creamos otro universo que tiene algo distinto y que hace un cambio de tal, y si no funciona ese, pues hay otro universo en el que están los mismos actores pero representan otra cosa. O sea, tenemos que crear más mundos paralelos para poder explicar las diversidades. Y justo eso lo veo representado, por ejemplo, retomando un poco el tema que tú planteas con la comunidad de la diversidad sexual, hablando en alguno de los proyectos que llevan los chicos en la materia, hacíamos un círculo de discusión con personas jóvenes que están en esta duda de identificarse o no como pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual. Y una de las partes que más les pesaba era el tema del deber ser, porque es que yo no soy heterosexual, no soy esto, pero creo que soy de la diversidad, pero tampoco sé de qué parte de la diversidad. Y entonces es como ver cuál de estas letras o cuáles hablando de la comunidad, me representa más, pero no, tampoco es que me esté representando como yo soy, es lo más cercano, es una traducción muy cercana a lo que creo, pero si yo asumo que soy tal o cual letra, entonces tengo que ser de tal forma, ¿no? Y eso pesaba un montón cuando nos lo platicaban, ¿no? Y entonces lo que de repente ocurre, tanto con algunas manifestaciones de diversidad, ya sea de la comunidad de diversidad sexual, de comunidades que defienden los derechos de género, feminismos, etcétera, es que en un discurso pragmático reproducimos situaciones bien dogmáticas. Y eso creo que está causando un gran conflicto de comprensión, y eso está causando un alejamiento con la comunidad, con la comunidad no experta, con la comunidad no hegemónica, porque al final no dejan de ser círculos hegemónicos los que más o menos generan el debate o hacen la tendencia. Y entonces, hace un rato hablabas tú de este coso de la farmacéutica con las personas de diversidad sexual en las comunidades rurales. Al final, todos los esfuerzos que se hacen y tal, pero hay un gran sector que no está representando, que ni siquiera está sensible a las necesidades de esto, lo que no quiere decir que no reconozcamos los logros que se han tenido. Como bien tú lo mencionabas, ahora tú ya puedes pedir en la UNAM que te cambien la credencial y que represente el género con el que tú estás. Ya se puede hacer con el pasaporte, ya hay matrimonios igualitarios, como lo nombran o tal. Es decir, estas cosas se han logrado a nivel de políticas públicas y no se hubieran logrado si no es por la chamba que vienen haciendo desde abajo un montón pero hay una parte en la que perdemos la ruta, no sé, y eso pasa tanto con diversidad sexual como con derechos sociales, como con derechos comunitarios, como con víctimas, madres buscadoras, o sea, con los diferentes colectivos de vulnerabilidad y hegemónicos de poder. Hay un momento en el que no estar abierto a la diversidad de muchas situaciones que pudiera haber, nos van dogmatizando, y conforme nos vamos dogmatizando, nos vamos alejando de la esencia, y entonces llega un momento en el que se rompe, se cisma, ¿no? Y lo que ocurre abajo, por decirlo de alguna forma, con lo que ocurre ya en quienes tienen la voz, los que son portavoces, ¿no? Y esto no deja también de ser, me pareciera a mí, un movimiento social muy bien planificado, porque al final, si lo pensamos en estructuras de poder, pues es una muy buena forma de controlar movimientos sociales o de controlar movimientos de discrepancia de opiniones, ¿no? El clásico divide o vencerás, o vuélvelo una moda y entonces pierde como tal impacto, ¿no? Y creo que los científicos sociales es algo que conocemos, es algo que sabemos, pero también que constantemente vamos reproduciendo y que debería de ser un punto de análisis, no desde las expertices, ¿no? Porque no es el yo y los otros, sino es el yo otros, ¿no? ¿Qué pasa en este simple punto, ¿no? Yo creo que en su momento, por algo fue una revolución lo que plantó Herodoto, ¿no? Cuando hablaba del otro, ¿no? Cuando empezó a escribir y a sistematizar esta idea que le volvía loco, ¿no? De poder escribir del otro, que parece tan básico, pero era muy complejo lo que planteaba Herodoto, porque era totalmente un rompimiento
movimiento, con la idea del yo, y el individualismo lo confundimos con el yo, ¿no? Con el yo, pero no, el individualismo es una estructura más compleja y que nos va alejando de los demás, y tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? En este sentido de que en realidad nos estamos encapsulando en nosotros mismos o nos estamos encapsulando en estructuras que no nos permiten fortalecer uno de los elementos más complejos que tenemos como seres humanos, que es el ser social. Somos seres sociales por naturaleza y esa es la fuerza, pero también es la mejor forma de control. Y hasta ahí lo dejaría. Sí, muchas gracias. Un par de notitas porque ya nos estamos alargando un poco. Y es también pensar hasta dónde también el concepto de transeccionalidad o interseccionalidad también está reforzando esas categorías de clasificación de las personas, ¿sí? Y entonces, como resultó en un caso de una tesis de una alumna, ¿verdad? Una mujer entrevistada resulta que termina siendo mujer, afrodescendiente, pobre, inmigrante. O sea, todas las de perder, ¿sí? Y entonces justamente una creación de una subjetividad de esa manera, pues es una subjetividad perdedora. ¿Pero por qué? Cuando deberíamos de ver, ¿verdad? Esta mujer, entonces, cómo ha sido capaz de salir adelante, ¿sí? Entonces, ¿por qué no nos miramos por nuestras potencialidades? Y no solo eso, sino cómo podemos combinar nuestras potencialidades para para hacer un proyecto colectivo, ¿sí? Entonces, por eso este tipo de conceptos que salen de la academia de repente iluminan, pero también tienen una parte oscura complicada. ¿Sí? Bueno, para terminar, vamos a incluir de todas las preguntas que hemos recibido, un par de preguntas que nos plantean. La primera va directamente para Diego. ¿Qué medios y canales son más efectivos para difundir mensajes de marketing social y por qué? Bueno, eso es una pregunta complicada, ¿no? Este, a ver, en definitiva, el principal medio para poder difundir un proceso de marketing social tiene que ser la propia comunidad. Esto en cuanto al impacto que pudiera tener como tal, pero estamos hablando que muchas veces el proceso de marketing social también tiene un interés complementario, que puede ser el de una financiadora, una instancia de gobierno, una universidad, una investigación, un tal. Y bueno, estas instancias, si han trabajado de forma ética y han respondido a las necesidades de apoyo social, a los tiempos de la comunidad y realmente han respetado los sentires, las necesidades y las estrategias de forma colaborativa, pues van a poder utilizar la voz de la propia comunidad para difundir el logro que han tenido, pero no en el sentido del niño que está cargando el coche de pilas en medio de la sierra, agradeciendo que le dieron un coche de pilas cuando no tiene dinero, no va a tener dinero para comprar las pilas, para que pueda estar el cochecito. No sé si me explico, ¿no? O sea, no en ese sentido. Tiene que ser en una cuestión muy diferente porque además la valoración que le va a dar la comunidad, cualquiera que ésta sea diversidad sexual, sea una comunidad, un barrio, sea un pueblo, una comunidad indígena y tal, la valoración del apoyo que va a ser que se elaboró en complemento con la empresa o con la financiadora, va a estar en otros términos, porque va a estar en impactos que no son solamente cognitivos, va a estar en impactos emocionales, pero también a la par la empresa, si fue por ese lado del proceso, va a deconstruir su necesidad de cómo lo va a publicitar en redes sociales, en TikToks, en tal, y creo que le van a poder dar una vuelta diferente. Lamentablemente, muchas veces este tipo de experiencias no son populares. No son populares porque no son inmediatas, porque no son de gran impacto, ¿no? No es lo mismo poner 5,000 lámparas que iluminaron un barrio en una favela o en un barrio marginal, en una villa perdida en Ciudad de México, poner 5,000 luminarias y tomar con un dron una foto o un video de cómo en la noche se encienden y se ve wow, a decir, ¿sabes qué? No sé, se ayudó a que tal primaria tenga una cancha de básquetbol. No tiene agua, pero tiene cancha de básquetbol. ¿Por qué? Porque la cancha de básquetbol era lo que importaba y tal. La una o la otra socialmente no son de tanto impacto y es porque también nosotros estamos acostumbrados o nos vamos acostumbrados a consumir y eliminar, consumir y eliminar, consumir y eliminar. Y entonces eso no queda en el imaginario. Entonces,
uno de los grandes retos no es solo desarrollar proyectos que vayan en colaboración dialógica en el marketing social. Uno de los grandes retos es cómo publicitar el marketing social, tanto en instancias, pero también con comunidades, porque en la medida en que las comunidades puedan publicitar en el mejor sentido de la palabra sus necesidades, van a poder encontrar las instancias que les puedan apoyar, no como entes pasivos, sino como actores activos del proceso. Entonces creo que es una pregunta muy difícil de contestar así de rebote, pero eso es lo que creo. Muchas gracias. La siguiente pregunta va para Miguel. Dice, ¿cuáles son los dilemas éticos en la atención médica de personas transgénero? ¿Y cómo se garantiza un acceso equitativo y sin discriminación? Muy bien, gracias. Bueno, voy a partir con un caso, una historia de la vida real, ¿no? Hace unos días, un compañero trans, hombre trans, me compartía y a quien estoy ayudando a dar seguimiento en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, compartía que al llegar al servicio de ginecología del IMSS, no lo quisieron atender por su apariencia, su expresión de género como hombre. Entonces, nada, cuando por fin lo atiende la ginecóloga, le dice, empieza a utilizar con él términos de la psiquiatría que están en desuso, ¿no? O que se eliminaron, o que cambiaron hace décadas inclusive, como esto de trastorno de disforia de género, cosas por el estilo. Y trata de aleccionarlo sobre su experiencia de vida, ¿no? Sobre cómo en realidad no es un hombre, sino cómo es una mujer confundida. Entonces, bueno, este caso, cuando necesitaba regresar a su servicio de ginecología, llegó al consultorio y el día que le tocaba su cita y resultó que se había borrado su cita del sistema. Entonces le dieron otra cita, que ya ves que te la anotan en un cuadernito. Volvió a su siguiente cita y se había vuelto a borrar su cita del sistema. Le dieron otra y volvió a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Olvidé mencionar también que en la primera cita que tuvo con la ginecóloga, eh, digo, después de los comentarios despectivos o estigmatizantes por parte de las enfermeras que la atendieron en primer lugar, pues antes de cualquier atención, la doctora, la ginecóloga, le dijo que tenía que revisar sus genitales para constatar que verdaderamente era una mujer. Entonces, como se dan cuenta, todo esto representa una serie de situaciones, bueno, una situación de estigma, de discriminación, de maltrato también, muy frecuente, desafortunadamente, en el caso de las personas trans. Ahora, la pregunta plantea cuáles son los dilemas éticos en la atención médica de personas trans. Yo particularmente no creo que haya ningún dilema. Aquí no hay una opción u otra. Aquí a una persona trans, en este caso un hombre trans, se le trata conforme a su identidad de género, y si un hombre trans, como en el ejemplo, necesita un servicio de ginecología, se le brinda el servicio de ginecología porque para eso el hospital tiene una experta en ginecología. No, todo lo demás sale sobrando. Aquí no hay ningún dilema. Que si ella no, si la doctora no tiene los elementos para atender a una persona trans, esa es otra cuestión, pero no es un dilema, ¿no? La segunda parte de la pregunta sobre cómo se garantiza el acceso equitativo sin discriminación para personas trans, pues comentarles que en México, desde hace ya 5 años se cuenta con un protocolo de atención en salud sin discriminación para personas de la diversidad sexual, y este protocolo cuenta con un anexo específico de atención, cuenta con 3 anexos, uno específico de atención a personas intersex, uno para personas trans y otro para infancias trans.
Entonces, nuevamente, no es una cosa de dilema, más bien es una cosa de conocer cuáles son los lineamientos de los cuales se disponen los instrumentos de actuación con los cuales se dispone en el país y en el que el personal médico, por lo menos todos, digamos, ¿no? De todo el Sistema Nacional de Salud, pero particularmente quienes trabajan en instituciones públicas de salud, tendrían que conocerlo y tendrían que llevarlo a cabo, justamente para que esas experiencias de discriminación no se presenten. Bueno, esa es la experiencia institucional, ¿no es cierto? Cuando platicando con esta persona sobre esta experiencia, eh, la parte que me comentaba y que, pues, por supuesto, a mí me generaba pues, más rabia, ¿verdad? Era, pues, escuchar su malestar, escucharle sentir que se sentía menos, que se sentía, pues, indigno, ¿no? Que se sentía avergonzado de sí mismo, que sentía mucha impotencia por no poder hacer nada, etcétera. Es decir, vienen toda una serie también, ¿no? Como de efectos a nivel de lo psicológico de la persona, que me parece que este tipo de situaciones pues van exacerbando, sobre todo para una población que en general en nuestra sociedad la tiene difícil. Entonces, eso, ¿no? Hay un protocolo de actuación para casos de salud, está disponible a propósito de las nuevas tecnologías en Internet. Podemos acceder a él también. Ojalá que también estos protocolos puedan implementarse o revisarse en las facultades de medicina, ¿no? Y sobre la atención sobre los dilemas éticos, creo que más bien hay un compromiso ético, más que dilema ético, hay un compromiso ético por parte de quien ejerce la medicina de brindar la atención que la persona necesita y tratarla de manera digna y con respeto. Gracias. Muchas gracias. Se ha agotado el tiempo, podríamos estar platicando tantas cosas interesantes, pero pues yo les agradezco muchísimo su participación, agradecemos muchísimo la atención de quienes nos están escuchando. Les deseamos un lindo día. Les damos las gracias por su valiosa participación. A los asistentes también les agradecemos su presencia. Nos despedimos y esperamos nos sigan acompañando en los próximos eventos del Congreso. Registren su asistencia al evento ingresando el código que aparece en pantalla en la página del Congreso. Esto para obtener la constancia de participación con valor curricular. Gracias.